A ver, pensemos en esto. Desde hace siglos hemos soñado con ver cómo funciona la mente por dentro. ¿Se imaginan poder ver un pensamiento, un recuerdo o, no sé, una emoción justo en el momento en que sucede? Bueno, pues hoy, gracias a la imagen funcional del cerebro, esa fantasía está, digamos, cada vez más cerca de ser una realidad. Pero a ver, ¿cómo se ve un pensamiento? Esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder hoy. Y no es magia, para nada. Es una combinación súper ingeniosa de biología, de física y de tecnología que básicamente nos permite echar un vistazo a lo que hace el cerebro en tiempo real. Ok, para entender todo este rompecabezas, vamos a ir por partes. Primero, vamos a hablar de la factura de energía del cerebro, que es altísima. Luego, veremos cómo se las ingeniaron para hacer visible toda esa actividad. Nos meteremos de lleno en cómo funciona la resonancia magnética funcional, o fMRI. Después, veremos cómo se usa todo esto para estudiar cosas tan complejas como la conciencia. Y al final, súper importante, un cable a tierra. Vamos a ver qué es lo que estas imágenes todavía no nos pueden contar. Bien, empecemos por el principio. Todo se basa en una idea que es simple pero a la vez muy poderosa. Pensar gasta energía. Y esa energía, claro, llega a través de la sangre. Y ojo, aquí viene el primer punto clave. Estas máquinas impresionantes no leen la mente. No ven los pensamientos como si fueran una película. Lo que realmente están viendo es la huella que dejan esos pensamientos. ¿Y cuál es esa huella? Pues un aumento repentino en el consumo de energía que, como dijimos, viene con la sangre. Y no hablamos de poca cosa, ¿eh? El gasto de energía es inmenso. Para que se hagan una idea, casi la mitad de la energía que usa una neurona se va solo en estar lista para disparar. La mitad. Es como un corredor en la línea de salida, ¿saben? Gastando un montón de energía solo para mantenerse tenso y preparado para la señal. El cerebro es una máquina que de verdad nunca para. Ok, si la actividad del cerebro deja una huella de energía, la pregunta lógica es, ¿cómo la seguimos? Bueno, llegar a donde estamos hoy fue un camino largo. Pasamos de mediciones súper generales a la increíble precisión de los escáneres PET. Miren, al principio, por allá en los años 40, lo único que se podía hacer era medir el flujo de sangre de todo el cerebro junto. Era como saber que un estadio está lleno, pero sin tener idea de qué tribuna está gritando más fuerte. El verdadero cambio vino en los 70, con el PET, y gracias a Ter-Pogosian, Phelps y Sokolov, por fin tuvimos un mapa de la actividad. Y ya después, en 1990, un descubrimiento de Ogawa y Tang, bueno, eso lo cambió absolutamente todo y abrió la puerta a la tecnología que usamos hoy. Hablemos un poco del PET, o tomografía por emisión de positrones. Este fue el primer gran salto para poder localizar dónde estaba pasando la acción en el cerebro. La idea, usar sustancias marcadas con algo radioactivo, muy poquito, para poder ver procesos como el consumo de energía en el cerebro. El mecanismo es súper ingenioso, de verdad. Imaginen esto, se inyecta un trazador, una sustancia especial que va directo a las zonas del cerebro que más están trabajando. Cuando llega, este trazador suelta una señal chiquita, como si fuera una bengala a nivel subatómico. Y lo increíble es que esta bengala crea dos partículas de luz que salen disparadas en direcciones exactamente opuestas. Entonces, la máquina, que tiene detectores alrededor de la cabeza, ve llegar estas dos señales al mismo tiempo, y puede trazar una línea recta entre ellas para saber de dónde salieron. Así es como ubica el punto exacto de la actividad. Pero bueno, el PET tiene sus cosas, como por ejemplo el uso de radiación. Y eso nos lleva a la técnica más moderna y que más se usa hoy en día, la resonancia magnética funcional o fMRI. Y esto ya es otro nivel. Se basa en lo que parece magia, imanes y las propiedades de nuestra sangre. La clave de todo esto se llama señal Bolt. Las siglas significan dependiente del nivel de oxígeno en la sangre. Y es que la fMRI no mide el flujo de sangre así nomás, sino algo más sutil. Mide el cambio en el balance entre la sangre que lleva oxígeno y la que ya lo entregó. Y todo esto funciona gracias a un descubrimiento clave de Linus Pauling allá por 1936. Resulta que la hemoglobina, que lleva oxígeno, no es magnética. Pero, y aquí está el truco, la hemoglobina que ya entregó su oxígeno es un poquito magnética. Parece un detalle sin importancia, ¿verdad? Pues no. Esa pequeñísima diferencia es la que le abrió la puerta a toda la neurociencia moderna. Es literalmente la base de todo. Entonces, ¿cómo se junta todo esto para formar una imagen? Es una cadena de eventos súper interesante. Primero, las neuronas se activan, y es como si gritaran, «¡Necesitamos energía!».
El cuerpo como que se emociona un poco y responde mandando una cantidad enorme de sangre con oxígeno que, recuerden, no es magnética. Esta avalancha de sangre fresca empuja la sangre vieja y magnética fuera de esa zona. ¿Y qué pasa entonces? De repente, el campo magnético ahí se vuelve más parejo, más uniforme. Y es justo esa calma magnética lo que el escáner de resonancia ve como una señal más brillante. O sea que esas manchas de luz que vemos en las imágenes son en realidad el eco de un exceso de oxígeno. Bueno, ya que entendemos un poco mejor la tecnología, vayamos a lo más emocionante de todo. Las preguntas gigantes que nos permite empezar a responder. Preguntas sobre la conciencia, sobre la memoria, sobre el funcionamiento más íntimo de la mente. Hay un experimento súper ingenioso para tratar de separar lo que vemos de lo que creemos que vemos. Se llama rivalidad binocular. Es así de simple. Le muestran una imagen distinta a cada ojo, al mismo tiempo. Como el cerebro no puede juntarlas en una sola, ¿qué hace? Empieza a cambiar. Por momentos vemos una imagen, por momentos vemos la otra. Va y viene. Y lo más importante es que lo que entra por los ojos no cambia. Lo que cambia es nuestra percepción consciente. Y lo que vieron los científicos en los escáneres fue increíble. Justo cuando la persona decía, ahora veo la otra imagen, ¡pum! Una onda de actividad real, física, recorría su corteza visual. Por primera vez, se estaba viendo la huella en el cerebro de un cambio que es totalmente subjetivo, una experiencia interna. Y no solo lo vieron, lo midieron. Pudieron calcular la velocidad de esas ondas de conciencia, más o menos 2 centímetros por segundo. O sea, el cambio en nuestra percepción visual viaja físicamente a través del cerebro a una velocidad medible. Es alucinante. Con la memoria pasa algo parecido. Se descubrió algo clave. Cuando escuchamos un sonido, por ejemplo, se activan tanto las áreas del cerebro que reciben la información sensorial como las áreas que la procesan a un nivel más alto. Pero, y aquí viene lo interesante, cuando recordamos ese sonido, solo se activan las áreas de procesamiento superior. Las primeras, las de la entrada sensorial, se quedan calladas. Es como si el recuerdo reutilizara los circuitos de análisis, pero sin necesidad de volver a escuchar el sonido desde cero. Y ahora, después de todo esto que parece ciencia ficción, es súper importante que pongamos los pies en la tierra. Hay que ser realistas y entender muy bien qué es lo que estas técnicas todavía no nos pueden decir. A ver, hay varios puntos técnicos que son cruciales. Primero, la señal Volt es una medida relativa, no absoluta. O sea, mide un cambio con respecto a cómo estaba el cerebro en reposo, y ese reposo es diferente en cada persona. Por eso es tan complicado comparar, por ejemplo, el cerebro de una persona joven con el de una mayor. Y hay otro tema, la señal depende de los vasos sanguíneos. Así que a veces una señal fuerte podría indicar que las venas y arterias de esa zona están sanas, no necesariamente que hay más actividad neuronal. Y aquí hay otra cosa súper importante que a veces se nos olvida. Parece que la señal Volt tiene más que ver con la entrada de información a un área del cerebro y todo el trabajo que se hace ahí para procesarla, que con la salida, o sea, el mensaje final que esa neurona envía. Piénsenlo así. Refleja más el esfuerzo y el cálculo que se está haciendo, no tanto el resultado final que se comunica. Todo esto nos lleva a una advertencia muy seria. Tenemos que tener cuidado de no caer en una especie de frenología moderna. ¿Saben? Aquella vieja idea de que cada bulto en el cráneo correspondía a una función. Es muy fácil cometer el error de ver una mancha de color en un escáner y decir, ¡ajá! Ese es el centro del amor o el centro de la creatividad. El cerebro es muchísimo más complejo que eso. Y con esto nos quedamos con una pregunta final, que es quizás la más importante de todas. Cuando un escáner nos muestra una zona del cerebro iluminada, ¿nos está revelando el qué de un pensamiento? O sea, su contenido, su significado, o simplemente nos está mostrando el dónde, el lugar donde la maquinaria neuronal se puso a trabajar en ese momento. La verdad es que la aventura para descifrar el código del cerebro apenas está empezando.